Bienvenidos nuevamente al canal En mi máquina si funciona. En esta ocasión vamos a hacer un tutorial de cómo podemos configurar un servidor, un VPS, en esta ocasión en Ubuntu, en un servicio que se llama DonWeb, que cobran solamente como $15 mensuales, 50.000 pesos. Entonces, para poder ejecutarlo, nosotros tenemos aquí, ya hice el ingreso utilizando SSH a la consola de mi Linux. Y acá tengo, digamos, la guía paso a paso de cuáles son los comandos que tienen que irse ejecutando para poder ejecutar toda la instalación. El objetivo va a ser hacer una instalación de Docker en Linux para poder montar nuestras aplicaciones, ya sea nuestros APIs o nuestros frontend. Aquí vamos a instalar Docker, un proxy para poder colocar nuestro dominio en el servidor y Portainer y un Heimdall para manejar nuestros contenedores y los enlaces de nuestro servidor. Muy bien, entonces a partir de aquí ya hicimos la conexión con el SSH, ya está realizada y vamos a hacer la actualización de nuestro servidor Ubuntu. Entonces ejecutamos nuestro comando, seguimos adelante. Ahí vamos viendo cómo se van actualizando los paquetes. Él va descargando lo que él necesita y pues ahí ya termina. Eso fue la actualización. Luego pasamos al siguiente paso, que es instalar el NeoFetch. Esto es una aplicación que nos va a servir para consultar los recursos del- de la máquina que tenemos alquilada. Entonces aquí vamos mirando cómo se utiliza el NeoFetch. Em, Ahí revisamos, eso es una aplicación de consola para consultar, digamos, cuánto es el espacio en disco y cuál es la capacidad de la memoria. Entonces aquí vamos revisando y parece ser que tenemos un error con la manera como lo escribí. Es neofetch con T. Entonces vamos a revisar. Ahí parece que lo volví a escribir mal. Neofetch con la T. Revisemos cómo es internamente para poder hacer la instalación. A ver, lo buscamos. Ok, entonces aquí vamos a copiarlo porque pues ya lo corregí aquí en el documento y ahora sí ya ahí se nota que está haciendo la instalación, ahí agrega todos los paquetes, descarga lo que él necesite, ahí va haciendo el progreso de la instalación como tal de la aplicación. Entonces recuerden que es NeoFetch con T, Fetch. Ahí sigue descargando al 9%. Hay que esperar a que termine para poder seguir entonces con el resto del proceso. Seguimos adelante. Está haciendo la preparación de todo lo que él necesita, descomprimiendo sus librerías. Y ahí va avanzando. Esto nos va a servir, por ejemplo, para cuando empezamos a hacer las instalaciones y esté corriendo las aplicaciones, ver qué tanta memoria y disco le va quedando al servidor VPS. Todo lo podemos ir haciendo desde consola. Entonces ahí ya avanzó más rápido. Y listo, ahí ya terminó. Correcto. Entonces ahora vamos a ver cómo se utiliza NeoFetch y ahí me muestra qué sistema operativo estamos usando, cuál es el kernel, cuánto tiempo lleva en línea, qué GPU tiene y cuánto tiempo y qué memoria está consumiendo. Entonces ahí está consumiendo 172 de
4 gigas. Para este proceso se recomienda tener un BPS de 2 núcleos y 4 gigas de RAM y por lo menos 40 gigas de disco para poder estar sin problema. Entonces ahora descargamos el fichero de Docker y luego hacemos la instalación como tal del Docker. Aquí se podría, en el momento de seleccionar el VPS, que ya tenga un Docker preinstalado, pero pues aquí me gusta hacerle la instalación completa. Entonces ahí con la magia de la edición ya instaló completamente el Docker, ahí se demoró un poquito. Con este comando revisamos si Docker está instalado y pues ahí ya está funcionando con esa versión. Y ahí le voy a dar el comando para que puedan hacer también la verificación. Entonces ya con el Docker instalado vamos a crear una carpeta Docker que es para empezar a dejar por dentro las herramientas que vamos a utilizar. Entonces ahí miramos las carpetas y creamos nuestra carpeta Docker. Ya con esta carpeta creada, entonces vamos a mirar a entrar en la carpeta para poder seguir haciendo la instalación. Entonces ahora viene la instalación de Portainer. Entonces vamos a crear el volumen dentro del Docker para poder hacer la instalación. No hay nada dentro de la carpeta Docker y vamos a agregar, no, vamos a crear mejor la carpeta Portainer para tener un orden. Entonces entramos en Portainer y creamos el volumen. Ahí ya quedó creado y vamos a hacer la instalación del Portainer. Aquí va, pero ahí salió un error y parece ser que copié incompleto, entonces ahí ya está copiado completo y aquí le empieza a bajar la imagen para poder crear su contenedor. Ahí va haciendo el proceso poco a poco, va avanzando. Ya terminó. Entonces ya tenemos nuestro Portainer instalado en el Docker. Vamos a revisar y ahí se ve el contenedor puesto. Seguimos avanzando y vamos a hacer la siguiente instalación, pero pues vamos a movernos entre las carpetas para seguir llevando un orden. Entonces, ahí miramos, no hay nada dentro de la carpeta. Vamos a movernos atrás y dentro de Docker vamos a verificar si ahí está nuestra carpeta que acabamos de crear. Efectivamente no hay nada. Volvemos atrás y vamos a crear la carpeta del NGINX que es nuestro proxy. Entonces vamos al proxy, entramos en la carpeta, revisamos el siguiente paso y descargamos utilizando Git el archivo compose de nuestro proxy. Ahí ya descargó. Miramos si eso quedó dentro de una carpeta. Vamos a intentar hacer la instalación. Si efectivamente él creó internamente una carpeta para el proxy. Entonces entremos en la carpeta y ahora sí vamos a hacer el compose. Ahí está el archivo. Vamos a hacer la instalación.
Ahí salió un error. Vamos a ver qué es lo que necesita. Muy bien, entonces vamos a verificar aquí el error que nos está mostrando. Nos dice que necesita autenticarse, entonces vamos a hacer un Docker login y este Docker login nos está diciendo que necesitamos hacer un login en la web. Entonces vamos a necesitar agregar las credenciales, que es este código que nos están dando aquí. Entonces vamos a entrar a esta página que nos dice la misma aplicación y aquí le damos el token que nos dieron, que es este mismo. Lo pegamos aquí y confirmamos la autenticación. Entonces aquí si ustedes no están registrados se tienen que registrar, colocan su usuario y su contraseña y siguen adelante. Entonces con esto ya deberíamos estar logueados y la consola lo detecta y ya está. Entonces creo que con esto ya no debería dejar seguir haciendo más instalaciones. Aquí vamos a hacer entonces, como estamos en la misma carpeta, vamos a hacer el compose para instalar nuestro proxy. Entonces ahí él empieza a preparar este Docker. Este contenedor tiene dos partes, que una es la base de datos y la otra es la aplicación. Entonces ahí hace el pull para bajar las fuentes y luego baja la base de datos. Y ahora lo que va a empezar a hacer es a crear los volúmenes, las imágenes y todo lo que él necesita para poder iniciar el contenedor. Entonces ahí va haciendo la última milla. Está descargando poco a poco. Y listo, ya terminó. Entonces ahora sí va a crear la red interna para comunicarse entre la base de datos y la aplicación y ya está corriendo el servicio. Verificamos aquí cómo va. Ya está instalado los dos contenedores, el portainer y el proxy. Entonces el proxy está en el puerto 8081. Seguimos adelante y lo que sigue es instalar nuestro Heimdall. Heimdall es una aplicacioncita en Docker. Esto lo que nos va a hacer es una página donde podemos colgar nuestras, todas las aplicaciones que tenemos instaladas. Entonces lo mismo, vamos a la carpeta principal, bajamos con git clone la información, entramos en la carpeta de Heimdall y hacemos el compose. Ahí él empieza a hacer el pool de la información. Él descarga lo mismo, la información, todo lo que él necesita, crea la red, crea el contenedor y lo inicializa. Entonces ahí revisamos nuevamente cómo va la instalación de los contenedores. Ahí están mostrándose correctamente. Entonces vamos a limpiar un poco acá la pantalla y revisamos en qué puertos están corriendo nuestras aplicaciones. Dice que va corriendo en el 8500 nuestro Heimdall y los otros están en el puerto 8081 y en el puerto 8000. Entonces estos puertos hay que agregarlos en Web, en el VPS, aquí en el firewall para que se puedan acceder desde afuera. Entonces si hacemos la prueba en nuestro servicio en el puerto 8000, ahí no tiene acceso porque el puerto no está público. Entonces ahí lo que podemos hacer es agregarle ese puerto para que
abierto para que todos puedan entrar o internamente para que solamente puedan entrar desde mi IP. Como son de administración, pues solamente me interesa tener acceso yo. Aquí hacemos la prueba, ya se abrió el puerto y ya está funcionando, ¿sí? Ya está cargando Heimdall en el puerto 8500 porque ya se abrió el puerto en la VPS. Entonces ahí ya va funcionando. Entonces luego vamos a mirar el proxy. El proxy está funcionando, está abierto en el puerto 80. Entonces pues revisemos. Previamente ya se agregó en el VPS el puerto 80. Entonces aquí cambiamos. Ahí ya entramos al puerto 80 y ya está funcionando el proxy. Entonces toda la instalación que venimos haciendo está funcionando correctamente. Ahora tenemos que revisar la administración corre por el puerto 81. Entonces revisemos, ya cargó el proxy. Este proxy pues pide que hagamos un registro. Entonces vamos a crear un usuario y una contraseña para poder ingresar. Ahí ya lo creé. Y eso es como se ve internamente el proxy. Entonces esto era lo que les decía. Aquí lo que hay que hacer es con el dominio que está en GoDaddy, allá uno en el DNS crea subdominios para poder que uno no tenga que entrar con la IP que es 127 puerto tal, sino que ya esté más amigable. Entonces venimos a agregar, aquí vamos a agregar a agenda el primero, entonces heim.nuestrapeople.com, que ese es mi dominio. Aquí le decimos crear para que quede ahí chiquitico. Aquí le agregamos con www.heim.nuestrapeople.com y lo agregamos. Entonces aquí creo que vamos a tener que quitar ese www porque a veces hace conflictos. Aquí agregamos la IP y el puerto, que el puerto, ¿cómo era el puerto? 8500 me parece que era. Vamos a verificar. Sí, 8500. Ya, sí es ese. Entonces venimos acá, le decimos que va a estar público y lo creamos. Entonces al crearlo internamente esto lo que hace es que todas las rutas que van por el dominio va a redirigir al puerto 8500 de mi VPS. Entonces, ok, entonces ahí vemos que ya estamos entrando con el dominio y no estamos utilizando la IP. Entonces ya esto tiene más cara de ser un emprendimiento serio. Entonces, como acá revisamos, pero el tema es que me está dando un error porque no tengo un HTTPS, no tengo certificado de seguridad. Aquí nuestro proxy gestiona internamente los certificados de seguridad. Entonces aquí yo le digo solicitar un nuevo certificado, él internamente crea el certificado y tiene una tarea para que cada vez que se venza el certificado, él lo renueva automáticamente. Entonces es común que cuando uno lo intente generar el certificado, él genere unos errores. Entonces lo que hay que hacer es seguir intentando hasta que ya lo crea. Entonces así se ve el certificado que acabo de crear. Ahí ya quedó. Entonces si no, utilizamos este y si no, pues podemos crear otro. Pero él renueva el certificado automáticamente. No tenemos que estar pendientes de eso. Entonces, como les dije, tuve que eliminar el anterior porque posiblemente genera errores. Entonces ahí ya está funcionando, ya tiene certificado con el protocolo Let's Encrypt. Y si revisamos la página de Heimdall, ya no tiene el error de certificado, ¿sí? Entonces revisamos aquí con el HTTPS y ya no, ya está funcionando bien, ¿sí? Sin el error. Listo, entonces ahí ya tenemos cómo está, cómo se configura el DNS con un servidor VPS para que ya podamos ir haciendo las instalaciones que necesitemos.
Entonces, como ahí les estoy comentando, los comentarios les dejo el- la ruta para mi documento de paso a paso para que lo puedan ir replicando y puedan hacer que sus aplicaciones ya cobren vida. Entonces, pues pueden utilizar, por ejemplo, GoDaddy y DonWeb, que son pues, dos servidores baratos para poder empezar con poco dinero a publicar nuestras aplicaciones. Entonces, pues yo creo que no siendo más, les recuerdo que el éxito no llega cuando ustedes lo buscan, sino cuando insisten. Entonces, pues para mí siempre es un placer estar mostrándoles cómo hacer este tipo de cosas. Ahí pues se pueden dar cuenta que la ruta ya está funcionando con un dominio. Lo único que hay que hacer es decirle aquí al proxy que apunte al puerto que está indicado en el Docker. Y pues lo mismo tendrían que hacer ustedes con sus aplicaciones. Crean su archivo YML, descargan en una carpeta en el Docker, en el servidor, y le dicen compose y ya. Agregan el proxy del puerto y ya con eso estarían listos para empezar todos sus emprendimientos de software, porque no siempre la opción es conseguir trabajo.